Amigas y amigos, buenos días. Bienvenidos a Entrevista al Amanecer por Venevisión. Les saluda Gregorio Rojas. Aquí estamos como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Ali Mansur Landaeta, presidente del Cabildo Metropolitano de Caracas. Bienvenido y gracias por comenzar el día con nosotros. Buenos días a todos los televidentes. Buenos días, Gregorio. ¿Cuál es la situación actual de los funcionarios públicos del área metropolitana? Bien, somos alrededor de 5.000 trabajadores en el área metropolitana de Caracas que componen los distintos entes, Contraloría, Alcaldía y Cabildo. Y la situación es precaria, toda vez que tenemos trabajadores que todavía están devengando el sueldo de 65.000 bolívares como salario mínimo, en el entendido de que ya están el salario mínimo desde septiembre en 136, más los estatica en 185. Esto no se ha podido homologar en el área metropolitana de Caracas, toda vez que los créditos adicionales emanados del Ejecutivo Nacional hasta el momento no han sido incorporados, no han sido honrados por el Ejecutivo Nacional. Aquí están todas las solicitudes que le hemos hecho al Ministerio de Interior, Justicia y Paz, al Ministerio de Finanzas, al mismo presidente Nicolás Maduro, a los efectos de que envíen los recursos, porque son 5.000 trabajadores de todas las tendencias políticas. Aquí estamos de una manera muy institucional abogando por esos trabajadores que se les hace la vida muy difícil para ir a comprar los alimentos, para los gastos cotidianos, para el transporte, medicina, todo eso. Imagínense ustedes, nosotros tenemos trabajadores profesionales todavía devengando 80.000 bolívares mensual. El exhorto, el llamado que le hago muy responsable. 80.000, disculpe que le hagan inciso, 80.000 solo en el salario. Solamente en el salario. ¿Y el estatique sí se paga completa? Lo tenemos en 135 en estos momentos. Todavía no tenemos los recursos para cancelarlos a 185, que es el último decreto vía presidencial, ¿no? Reitero el llamado al Ejecutivo Nacional para que envíen los recursos vía crédito adicional y nosotros poder honrar nuestros compromisos con nuestros trabajadores, poder también empezar a cancelar los aguinaldos, que de acuerdo al contrato colectivo tenemos que empezarlos a cancelar ahorita en el mes de noviembre. Y como lo he dicho en otras oportunidades, póngase la mano en el corazón, ciudadano presidente, gire las instrucciones para que desde el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Relaciones Interiores, envíen los recursos que ya están solicitados. Ya desde el 10 de octubre se envió una segunda comunicación al Ministerio de Interior, Justicia y Paz con el requerimiento de los 21 millardos. Quiero aclarar la cifra. Son 21 millardos que se necesitan para ahorrar todos los compromisos de los aumentos salariales. De estos 21 millardos solamente hemos percibido 4 millardos. O sea, más o menos entre un 18 y un 20% de lo que requiere el área metropolitana de Caracas. Es así que todavía hay una deuda de 17.000 millones, 17 millardos, para poder nosotros ahorrar nuestros compromisos con nuestros trabajadores. Y la situación más allá de los trabajadores, pensando ya en lo que es la infraestructura, la calidad de vida del caraqueño, ¿cómo se encuentra el área metropolitana desde el punto de vista del Cabildo Metropolitano? Todos nuestros trabajadores están en unas condiciones muy precarias. Precarias porque la inflación no solamente que azota, agobia el bolsillo del venezolano, también agobia los presupuestos de las alcaldías. O estamos hablando de una inflación que ronda por el orden del 1000% en un presupuesto que se estimó, se proyectó en el 2016, octubre del 2016, sobre la base de un 300%. Imagínense ustedes el déficit que hay presupuestario para poder nosotros mejorar la infraestructura, para poder adquirir los consumibles del trabajo diario, entiéndase eso, tóner, cartuchos de tinta, papelería, todo eso aumentó una barbaridad y estamos en una situación bien precaria. O sea, si tú podías comprar 1.000 o 500 resmas, ahora podrás comprar solamente 50 resmas y eso hace muy difícil emprender o ejecutar la gestión o los programas sociales que lleva a cabo el área metropolitana de Caracas. Ahora pasando ya al escenario político nacional, venimos de unas elecciones regionales con unos resultados que son dignos de análisis, pero ya previendo el escenario político de los próximos 6 meses, el panorama electoral incluso, porque ya se habla de
de la realización de las elecciones municipales y de los consejos legislativos y los consejos municipales. ¿Cómo ve usted el panorama político los próximos 6 meses? Yo insisto en que el camino es electoral. Claro, obviamente hay que exigir el cumplimiento de la ley de condiciones electorales equilibradas, justas. No es posible que el Consejo Nacional Electoral, lejos de motivar la participación, el voto, que garantice el voto del ciudadano, más bien se preste para crear desconfianza en el voto, para crear una parcialidad hacia uno de los actores políticos. Yo creo que eso hay que emprender una lucha para lograr garantías electorales justas en el país. O sea, que no se repita lo que se repitió en estas pasadas elecciones regionales, ventajismo, sustituciones al margen de la ley, o sea, no impidieron las sustituciones de los candidatos. Horas antes se hizo unas migraciones que fueron prácticamente letales en el comportamiento electoral del pueblo venezolano. No es posible que un elector haya escogido un centro de votación para ejercer su derecho al sufragio y en 48 horas el Consejo Nacional Electoral lo haya migrado para otro sitio. Esos son condiciones inaceptables y para eso yo creo que primero hay que ratificar la unidad, reestructurar la unidad y que la unidad sea el baluarte. La unidad es el valor fundamental de la oposición en el país y esa hay que preservarla. Claro, haciendo las rectificaciones necesarias que haya que hacer. Yo creo que aquí hay que sentarse todos los factores políticos del país a rectificar y a lograr un consenso en cuanto a las estrategias para el devenir político que se avecina. Y nunca hay que desestimar el voto como expresión de lucha. Yo insisto, el voto es la expresión de lucha y los venezolanos tenemos que salir a votar. Ojo, evidentemente esto tiene que ser bajo unas garantías, yo no diría mínimas, yo diría las garantías necesarias que establece la ley. Aquí lo único que se le va a pedir al gobierno es que cumpla la ley, absolutamente, de ahí nada más. Que se cumplan las leyes, que se cumpla la Constitución y que el pueblo pueda salir a expresar su voto sin coacción, sin premio, sin los maltratos a que fue víctima la población producto de estos grupos que amedrentaban, intimidaban a la gente. Eso hay que erradicarlo si de verdad queremos que el país se enrumbe por el camino del progreso y la paz. Nos quedan poco más de 30 segundos, pero no quería despedir esta entrevista sin consultarle acerca de esa propuesta que realizó el presidente del Parlamento, Julio Borges, acerca del refinanciamiento de la deuda. ¿Es posible, es viable que se pueda refinanciar la deuda en esta situación del país con una crisis económica tan profunda? Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que expresó Julio en el día de ayer. Julio está planteando de que aquí hay dos opciones, o las necesidades del pueblo en cuanto a alimentos, medicinas y lo que afecta a la población en general y un refinanciamiento de la deuda. El gobierno tiene que optar entre si paga o le trae más alimentos al pueblo venezolano. Y nosotros nos inclinamos a que hay que satisfacer primero las necesidades del pueblo venezolano para ir a pagar una deuda que, si bien es cierto, hay que cancelarla, pero entonces tienes que atender en orden de prioridades qué es lo que le conviene al país. Entonces, es ahí el dilema. O sea, o pagamos o satisfacemos las necesidades del pueblo. Nosotros nos inclinamos a que hay que satisfacer las necesidades del pueblo. Gracias por comenzar el día con nosotros. Gracias, Gregorio. Nos acompañó Ali Mansur Landaeta, presidente del Cabildo Metropolitano de Caracas, aquí en Entrevista al Amanecer. Gracias por acompañarnos. En minutos nada más, primer contacto y a las 6:30 de la mañana, la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Feliz día para todos.